vamos a continuar en donde nos quedamos, que fue en el concepto de continuidad. Entonces ya definimos el concepto de límite en espacios métricos en términos de epsilons y deltas, y nuestra definición fue exactamente esta que tenemos aquí. Ajá, si tenemos P un punto límite, tenemos que nos estamos acercando a P, el límite de una función que va de x y y espacios métricos. Cuando x tiende a P es igual a Q, si existe Q en el espacio métrico Y, tal que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que la distancia en x entre x y p, x mayúscula entre x y p, está entre 0, estrictamente mayor que 0 y menor que delta, es decir, vive en un anillo de este estilo. Y todo esto va a ser transformado mediante la función f a aquí a una vecindad de q de radio epsilon. En ese concepto, el punto en específico, cuando x es igual a p, no sabemos qué es lo que está sucediendo, pero tenemos la idea de que cualquier epsilon vecindad que tenemos nosotros alrededor de q, sabemos que proviene de una delta vecindad cerca de p. ¿Okay? Ese concepto ya lo definimos. Después definimos el concepto de funciones continuas, que es una extensión del concepto de límite, y la diferencia es que aquí le pedimos que toda la vecindad vaya a ser transformada a la vecindad de radio epsilon. Es decir, aquí sí nos interesa el valor específicamente cuando x vale p. Entonces, esa es la diferencia entre ambos. En ambas estamos pensando en el concepto de límite y de continuidad, que nos están llevando cosas cercanas a p a cosas cercanas a q. Esta definición de continuidad pues es equivalente a tener la definición de límite, límite de f de x cuando x tiende a p, y decir que aquí queremos que se vaya específicamente a f de p. ¿Okay? El último teorema que vimos en clase, que ya lo probamos, es el de la composición de funciones continuas. Tenemos dos funciones, f y g, definidas. F va de E a Y, donde es un subconjunto de x es un espacio métrico, y g va de f de E a z, z también es un espacio métrico. Entonces llamamos a h la composición g compuesta con h, que se define como h de x igual a g de f de x, y decimos que esta composición es tal que si f es continuo en p y g es continuo en f de p, entonces esa composición h es continua en p. Entonces lo que hicimos para la prueba fue empezar con la continuidad de g, construimos una epsilon vecindad alrededor de g de f de p, sabemos que proviene de una eta vecindad, le llamamos, de una eta vecindad de f de p, pero esta sirve también para determinar una delta vecindad de p debido a la continuidad de f, y al final lo que tienes pues es que es una delta vecindad de p, te va a llevar a una eta vecindad de f de p, que a su vez te va a llevar dentro de una epsilon de vecindad de g de f de p. Entonces al final vamos a recuperar el concepto de continuidad. Entonces ahí nos habíamos quedado. Vamos a continuar con nuestras propiedades de funciones continuas. Y lo que sigue es un teorema. Y el teorema nos dice una manera equivalente donde podemos determinar la continuidad de una función. El teorema dice lo siguiente. Dice un mapeo f del espacio métrico x, métrico x a un espacio métrico y, entonces tenemos dos espacios métricos. Recuerden que ahí no estamos escribiendo de manera explícita la noción de distancia en cada espacio métrico, simplemente asumimos que existe una distancia y le llamamos d sub x o d sub y.
dependiendo del espacio métrico donde nos encontremos. Entonces tenemos un mapeo del espacio métrico X al espacio métrico Y. Es continuo en X. Continuo en X quiere decir que es continuo para cada punto que vive en X. Y el teorema nos dice que esto es continuo si y solo si f inversa de b es abierto en X para cada abierto B en Y. Recordando que f inversa de B es la preimagen de B bajo el mapeo de F, entonces F aquí va de X a Y. Ajá. Ya sabemos que por definición de función, para todo X minúscula en X mayúscula, existe un único Y en Y minúscula en el espacio métrico Y mayúscula, tal que Y igual a F de X. Ok, F inversa de B, si recordamos de nuestras clases anteriores, F inversa de B sería pues todos los elementos en el dominio, en el espacio métrico X mayúsculas, tal que una vez que son transformados bajo la función f, viven en B, donde aquí le estamos pidiendo a ese B en particular que sea abierto en Y. Entonces, este teorema nos dice que la continuidad en X es analizar, es equivalente a que analicemos cómo es la relación de los abiertos en Y con respecto a los abiertos en X por medio de la preimagen del mapeo F. Es decir, que funciones continuas deben de preservar el hecho de mantener abiertas las vecindades cuando tú hagas el mapeo inverso, la preimagen. La preimagen. Ahorita que dije mapeo inverso, no necesariamente estamos hablando pues de propiedades en sí del mapeo F, o sea, no sabemos si el mapeo F es inyectivo, no sabemos si es sobreyectivo, pero sí podemos definir la preimagen de los elementos mediante pues esta definición, agarrar todos los elementos de X tal que los manda a un abierto. Entonces, pues vamos a probar esto. Vamos a probarlo. Esta es una prueba que necesita pues dos direcciones porque es un sí, solo sí. Entonces empezamos por la primera implicación. La primera implicación va a tomar como hipótesis que f es continua en el espacio métrico X mayúscula. Entonces agarramos la primera implicación, sea X el espacio métrico, sea F continua en ese X, continua en cada elemento de X y sea V abierto en Y. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Pues queremos demostrar que si sacamos la preimagen de B bajo F, F inversa de B, queremos demostrar que esto es abierto. Entonces, eso es lo que hay que demostrar. Por demostrar que F inversa de B es abierto. ¿En dónde? Pues en X, ¿no? En X. Eso es lo que queremos demostrar. Okay. Entonces, en particular, ¿cómo podemos demostrar eso? Pues tenemos que demostrar que es abierto, es decir, que si tomamos cualquier punto que vive en esa preimagen, aquí, pues queremos demostrar que cualquier punto va a ser interior. Es decir, si queremos mostrar que F inversa de B es abierto, pues agarramos un elemento P que vive en F inversa de B, en la preimagen de B, y queremos demostrar que
P es un punto interior. Eso es lo que queremos demostrar. Aquí habría que notar que como SP vive en la preimagen de B, aquí le voy a poner, ojo, como P vive en la preimagen de B, por la definición de preimagen de B, pues eso implica que cuando nosotros evaluamos este P en F, esto debe de vivir en B. Entonces realmente eso significa que F de P vive en el abierto V. ¿Ok? Entonces eso ahorita lo vamos a utilizar también. Entonces haciendo dibujitos, pues, ¿cuál es la idea? Pues aquí tienes a tu espacio métrico X, acá tienes a tu espacio métrico Y. Ajá. Tú sabes que puedes tomar cualquier abierto en Y, ok. Acá está un abierto en Y. Le voy a poner unas borradas para ejemplificar que esta cosa es un abierto. Yo sé que cualquier abierto en Y, pues significa que cualquier punto de ese abierto es tal que es un punto interior. Eso es lo único que sé. Ajá. ¿Qué más sé? Pues sé que la función es continua. Entonces yo sé que, de acuerdo a la definición de continuidad, yo sé que si yo pues agarro cualquier epsilon vecindad de algún punto que me interesa, yo sé que esto proviene de una delta vecindad del punto, de la preimagen, digamos, de ese punto. Eso es lo que yo sé por la definición de continuidad. Entonces, con continuidad yo me puedo regresar de abiertos aquí en Y, cerca del punto al cual yo estoy mandando bajo el mapeo, a abiertos en X, cerca del punto. Bueno, no abiertos, sino vecindades más bien, ¿no? Vecindades. Ajá. Pues las vecindades sabemos que son abiertas. Pero lo que nosotros queremos probar, pues es que esta definición de continuidad va a ser equivalente a que yo agarre cualquier abierto, no necesariamente va a ser una vecindad de radio epsilon como tomamos nuestras definiciones de abiertos. Al final de cuentas, esta definición de vecindad pues es abierta, pero es una epsilon vecindad o una epsilon bola en la métrica Y, y esta es una epsilon bola en la métrica X. Pero aquí el resultado nos va a decir que de hecho pues nosotros podemos agarrar cualquier abierto, y si la preimagen de ese abierto es abierta, pues entonces la función va a ser continua, y viceversa. Si la función es continua, podemos sacar preimagen de cualquier abierto y obtener un abierto acá en X. Entonces vamos a aprovechar la definición de continuidad para construir vecindades adecuadas del punto que estamos nosotros analizando y tratar de recuperar lo que queremos aquí. Demostrar que si agarramos la preimagen de algún abierto B, cualquier punto de esa preimagen es un punto interior. Entonces tenemos, hasta el momento lo único que tenemos es un punto que agarramos en la preimagen, agarramos un abierto arbitrario en B, ahí está ese abierto arbitrario, ahí está, y luego agarramos la preimagen. La preimagen todavía no sabemos si es abierto o qué onda. Aquí está la preimagen. Ahí está. Queremos demostrar que la preimagen es abierta, entonces agarramos un P. Agarramos un P que vive en la preimagen. Lo único que sabemos es ese P es tal que nos manda a un F de P. Nos manda aquí a un punto que se llama F de P. Es lo único que sabemos. Lo único que sabemos es que este P va a mandar a F de P y F de P vive aquí en B. ¿Ok? Pero la buena noticia es que por hipótesis B es abierto. Entonces eso implica que todos sus puntos de B son interiores. En particular, pues que este F de P va a estar contenido en alguna vecindad de radio epsilon dentro de B, al ser abierto.
Entonces eso lo vamos a utilizar. Voy a llevar mi dibujito. Entonces me llevo mi dibujito para acá porque me quedó bien chido. No, no es cierto, me quedó bien feo. Ahí está. Ahí está. Pero la idea es, ok, bueno, entonces f de p vive en B. F de p vive en B. B es abierto. Entonces todos sus puntos son interiores. Y como todos sus puntos son interiores, entonces existe una vecindad de radio epsilon que está contenido completamente en B. Entonces, en particular, existe un epsilon mayor que 0, tal que todos los puntos Y que viven en una vecindad de radio epsilon de f de p son tales que esos Y viven en B. O lo que es lo mismo, esto es equivalente a que hagamos una vecindad de radio epsilon de P, de f de P, perdón, no de P, de f de P, y esto está contenido completamente en B. Entonces la definición de abierto en B nos dice, ok, bueno, aquí hay una vecindad de f de P, de radio epsilon, tal que está completamente inversa en B. Todos los Y's que están aquí viven en B. ¿Okay? Eso es por la definición de abierto. Pero bueno, como yo sé que F es continua, eso me implica que cualquier epsilon que yo escoja, en particular ese epsilon, es tal que esto que está cerca de f de p, epsilon cerca de f de p, pues proviene de algún delta cerca de p, por el concepto de continuidad. Entonces, como f es continua en todos los puntos, en particular en P, eso implica que para ese epsilon mayor que 0 que yo acabo de escoger, que sé que es tal que vive completamente en B, para ese epsilon mayor que 0, pues yo sé que existe el delta mayor que 0, tal que la vecindad está en Y, epsilon cerca de f de p, proviene de una vecindad delta cerca de p. O sea, esta cosita que de mi dibujo ya chiquito, esta epsilon vecindad de f de p, yo sé que proviene de una delta vecindad aquí de p. Ahí está. Eso es por la continuidad. Pero, pues entonces prácticamente ya acabé porque ya tengo que toda esta vecindad es tal que mapea justamente a la vecindad que acabo de construir de f de p, y esa vecindad está completamente inmersa en V. Es decir, que cada uno de estos puntos X va a ser tal que al mapearlos van a estar dentro de el abierto B. Entonces, con eso prácticamente ya acabé. Esto implica que la vecindad de radio delta centrada en P va a estar contenida completamente en la preimagen de V. Entonces, esto implica, pues, que justamente lo que queremos, que P es un punto interior. Y eso implica, pues, que F inversa de B es abierto. Entonces, con eso quedaría la primera implicación.
Vamos a hacer ahora la otra implicación. En la otra implicación tenemos como hipótesis que consideramos cualquier abierto B abierto en Y. F inversa de SV es abierto en X, esa es la hipótesis. ¿Y qué queremos mostrar? Pues por demostrar que F es continua. Eso es lo que queremos mostrar. Entonces, aquí la idea sería, tenemos nuestro espacio métrico X, nuestro espacio métrico Y. Por la definición de función, pues sabemos que cualquier elemento P que nosotros escojamos en X, lo podemos asignar a un elemento Y. Existe un único elemento Y en Y mayúscula, Y minúscula en Y mayúscula, que está dado por la asignación de ese F evaluado en P. Entonces sabemos pues que cualquier P lo podemos mandar a un F de P. Tenemos que aprovechar el hecho de que abiertos en Y son mandados por medio de la preimagen abiertos en X. Entonces, pues aquí, ¿cuál sería la idea? Como a cualquier P lo puedo mandar a F de P. F de P yo tendría que construir un abierto adecuado de F de P, que puede ser en este caso una vecindad de algún radio. Y esta vecindad va a ser un abierto. Como es un abierto, mediante la preimagen yo lo voy a poder mandar a un abierto en X. Y con eso yo voy a poder construir una epsilon vecindad de F de P y mandarlo mediante la preimagen a una delta vecindad cerca de P. Eso es lo que quiero hacer. Entonces agarramos un P arbitrario en X. Por la definición de función, F de P vive en Y, ¿no? Ahí está. Lo asignamos a algún F de P. Vamos a considerar un abierto adecuado de F de P, y ese abierto adecuado pues sería una vecindad, ¿no? Agarramos una vecindad de radio epsilon de F de P, es decir, agarramos todos los Y's que viven en Y mayúscula, tales que la distancia en el espacio métrico Y de Y a F de P es menor que epsilon. Donde ese epsilon no lo puse, pero que le voy a poner sea un epsilon arbitrario mayor que 0. Entonces agarramos un epsilon arbitrario, hacemos una epsilon vecindad de F de P. Ahí está. Eso es un abierto, porque las vecindades son abiertas. Entonces B es abierto, todas las vecindades son abiertas. Eso implica que, por hipótesis, F inversa de B, la preimagen de B, es abierta. Ajá. Y con eso, pues, sabemos que todos sus puntos son interiores, al ser abierta. Puntos son interiores. En particular también sabemos que ese P vive en la preimagen, el P inicial, porque así lo construimos. P vive en la preimagen de B, ya que F de P vive en V. Entonces, pues en particular ese P es un punto interior, y al ser un punto interior existe una vecindad que está contenida en toda la preimagen. Eso es por ser punto interior. Entonces existe un delta mayor que 0, tal que una vecindad de radio delta de P, que son todos los X, que viven en el espacio métrico X, tal que
la distancia en el espacio métrico X de X a P es menor que delta. Entonces, esa vecindad es tal que está contenida toda en F inversa de B. Y eso implica pues que con ese delta mayor que 0 es tal que todos esos puntos de la vecindad de radio delta son tales que cuando son mapeados bajo F van a llegar a puntos en la vecindad V. Y esa vecindad V pues es esta que nosotros planteamos. Es una epsilon vecindad de F de P. Esto es por la construcción que acabamos de hacer. Y con esto pues ya tenemos la continuidad de la función. Y ya quedó. Ok. Entonces, determinar continuidad es equivalente a determinar que la preimagen de abiertos es abiertos. Ok. Este resultado está establecido para preimagen de abiertos, pero sabemos muy bien que el complemento de abiertos son cerrados, entonces potencialmente se puede establecer también en términos de preimagen de cerrados. Y ese es el siguiente corolario. Y el corolario dice lo siguiente. Tenemos los espacios métricos X y Y. Tenemos una función f que va de X a Y. Y decimos que f es continua si y solo si f inversa de C es cerrado para cada cerrado C en Y. Este resultado nos dice, bueno, puedes hacer la misma equivalencia de continuidad con analizar las preimágenes de conjuntos cerrados. Entonces pues proviene justamente del teorema que acabamos de establecer sobre preimagen de abiertos. La idea de la prueba pues es esa, que proviene del teorema anterior. Aquí lo único que tendríamos que considerar es usando la siguiente propiedad. La siguiente propiedad que nos dice que si tenemos f inversa de complemento, esto va a ser el complemento de E. Esta propiedad nos va a determinar todo, porque si tenemos que E es abierto, el complemento sería cerrado, y f inversa de un... al revés, perdón. Es cerrado, el complemento es abierto, y la preimagen de un abierto, según el teorema anterior, sería un abierto. Y esto es equivalente a aquí tener f inversa de un cerrado, f inversa de un cerrado, y el complemento sería un abierto. Entonces, lo único que tendríamos que hacer pues es ver que esta igualdad es cierta, pero esto pues sale
directamente de usando la definición de la preimagen. Para ver las dos implicaciones, aquí rápidamente lo vamos a hacer. Si agarramos un X en la preimagen de complemento, eso implica pues por definición que f de X vive en E complemento por la definición de preimagen. Si f de X vive en E complemento, pues eso implica que f de X no vive en E. Ajá. Y si f de X no vive en E, pues eso significa que X no vive en F inversa de E. Y si X no vive en F inversa de E, pues eso significa que X vive en el complemento de F inversa, ¿no? De la preimagen de E. Y eso nos da la primera implicación. Entonces eso implica F inversa de complemento. Está contenido en F inversa de E complemento. Y por otro lado, si nosotros agarramos un elemento en F inversa de complemento, eso implica que X no vive en F inversa de E. Si no vive en F inversa de E, pues eso quiere decir que cuando yo mapeo F, esto no vive en E. Y si F de X no vive en E, pues eso implica que F de X vive en el complemento de E. Y eso implica que X vive justamente en la preimagen de E complemento. Y con eso tendría la otra implicación, que F inversa E complemento está contenido en F inversa de E complemento. Y con eso justamente tendría la igualdad. Una vez que tengo esta igualdad de estos dos términos, pues yo ya puedo usar el teorema anterior y usar el hecho de que si es abierto, eso implica que su complemento es cerrado. Y con el teorema anterior, pues ya va a quedar el resultado. Entonces podemos plantear la continuidad en términos de su equivalencia, que la preimagen de abiertos son abiertos, o bien su equivalencia, que la preimagen de cerrados son cerrados. ¿Okay? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos estas equivalencias, pues podemos pasar a ver algunas otras propiedades de funciones continuas, que son las que ya conocemos de cuando éramos pequeños. Si tenemos f y g, funciones continuas, en un espacio métrico X y complejo valuadas, entonces f va de X a los complejos y g también. A los complejos. Entonces, las implicaciones que conocemos de cuando éramos chiquitos es que la suma, la multiplicación y la división de estas funciones, siempre y cuando g de x sea distinto de 0 para todo x en x, siempre y cuando está definida. Suma, por lo tanto resta, multiplicación y división van a ser continuas. Estas operaciones van a ser continuas. Ok, bueno. Para esta prueba, pues vamos a usar las definiciones de límite, que ya sacamos resultados de la existencia del límite, ya sacamos que la suma de funciones cuyo límite existe, también existe la multiplicación y la división. Entonces eso fue lo que hicimos el día
de la clase anterior. Y este resultado de la de funciones complejo evaluadas también, cuyo límite existe. Más bien es esta de acá. Es esta de acá. Este teorema nos dice que los límites de estas funciones existen, su suma, su multiplicación y su división. Entonces, de ese lado viene la existencia del límite y solo nos faltaría la existencia del valor de la función, pero eso va a salir de el hecho de que f de g y g son funciones continuas. Entonces, en particular, los valores justamente en los puntos que estamos evaluando, el límite existe, ¿no? Entonces, juntando esos dos resultados ya sale la extensión a la continuidad de suma, resta, multiplicación y división. Ahí el único punto que habría que checar es en el caso de que tengamos un punto aislado. Si x es un punto aislado de x, recordando que los puntos aislados eran aquellos que no eran puntos límites. La definición de puntos límites es que siempre intersectábamos en un punto distinto del mismo al conjunto E, bueno, X más bien, al conjunto X. Pero como no es un punto límite, un punto aislado, eso implica que existe un radio, un delta mayor que 0, tal que una vecindad no intersecta al conjunto X. Entonces, esto implica que si X es un punto aislado, si tenemos un epsilon arbitrario, si tenemos un epsilon arbitrario, entonces podemos usar esa vecindad delta que existe donde sabemos que no intersecta ningún otro punto y nos va a dar esa epsilon vecindad que nosotros estamos fijando. Aquí. En este caso, en esa delta vecindad, P es el único punto de X que satisface esa desigualdad, ¿no? Entonces, esto me daría la continuidad en el punto aislado de manera trivial. Entonces, trivialmente va a ser continua en este punto aislado. Okay. Y con eso, pues, descartamos el caso en que tengamos un punto aislado. Y en el caso en que tengamos un punto límite, en el caso de puntos límites, pues esto es una extensión del resultado que les acabo de mencionar de la existencia de límites. De puntos límites. Ay, caray, perdón. De puntos límites. Este teorema es el resultado de la existencia de límites y la existencia del valor de la función. Que por la definición de suma, multiplicación y división, necesitaríamos sumar, multiplicar o dividir el valor de las funciones f y g, pero ya sabemos que es continua, entonces sí está definido. Entonces esto sigue de los resultados anteriores. Y luego vamos a establecer la extensión en el caso de funciones en espacios euclidianos que van de un espacio métrico hacia un espacio euclidiano, que sería una extensión
del caso de funciones real valuadas, que a su vez puede ser un caso especial del caso anterior, del caso complejo valuadas. Entonces el teorema nos dice, si tenemos f1, f2, así hasta f sub k, funciones real valuadas definidas en X, y sea una función f que da el espacio, que va del espacio métrico X a RK, donde X es un espacio métrico, y definimos f de X, va a ser definida como f1 de X, f2 de X, así hasta f sub k de X. Entonces esas funciones real valuadas pues las acomodas como en un vector, en un vector k-dimensional que vive en un espacio euclidiano RK. Entonces el teorema nos dice que entonces f es continua si y solo si cada una de esas funciones es continua. F sub i es continua. Eso es lo que nos dice la primera parte del teorema. Le voy a poner aquí A. Y la parte B nos dice que si f y g son continuas y f y g van de X a RK, donde de nuevo pues ese X es un espacio métrico, entonces dice que f más g y f punto g son continuas en X. Aquí nada más habría que notar de dónde a dónde van nuestros mapeos. F va de X a RK, cómo vas evaluando cada una de estas funciones f sub i, ¿no? Y formas un vector k-dimensional. Aquí f y g van de X a RK. Ajá. F más g entonces, f más g iría de X a RK, porque al final de cuentas vas a estar sumando elementos en RK. Cuando evalúes la función f y la función g te lleva elementos en RK, entonces sumas elementos de RK y eso vive en RK. Y la otra cosa, pues aquí f punto g, es el producto punto, entonces cuando tú mandas elementos en f, llegas a RK, cuando mandas elementos en g, llegas a RK, y harías el producto punto de dos elementos en RK, entonces el producto punto te mandaría a un elemento en R. Entonces aquí estas dos cosas van a espacios distintos. Aquí no es producto de funciones porque no son real valuadas, son RK valuadas. Entonces acá llegamos a distintos espacios. Bueno, entonces vamos a probar esto. La prueba. Primero vamos a ver A. Vamos a ver A. La prueba dice que vamos a agarrar primero que las funciones son las f sub i son continuas. No, primero agarramos que f es continuo, ¿no? Para la prueba de A. Primero, asumir que f es continuo. Asumir
que f es continuo, tenemos que mostrar que estas f sub i son continuas. Por demostrar que las correspondientes funciones en cada coordenada son continuas. Ok, eso es lo que queremos probar. Entonces vamos a probar eso. Vamos a agarrar un P arbitrario que vive en X y vamos a agarrar un epsilon mayor que 0. Ya sabemos que f de P pues vive en RK, ¿no? Por la definición que nos dieron de la función f. Vamos a considerar una vecindad de f de P. Considerar una vecindad de f de P. Le vamos a poner en particular una vecindad de radio epsilon, donde ese epsilon es el que fijamos, que es positivo. Y esta sabemos que pues, serían los puntos en RK, tal que la distancia en RK, o sea, la norma de cualquier punto Z al punto f de P es menor que epsilon. Entonces esta vecindad, pues ¿quién es? Son los zetas en RK, tal que la norma de Z menos f de P es menor que epsilon. Aquí simplemente estoy agarrando una vecindad de radio epsilon de f de P. Ok, entonces en mi dibujito pues yo ya no puedo dibujar a RK, pero sí puedo dibujar a X. Ahí está. Esta X. Esta X. Y esta X, ¿a dónde me manda? A RK, que no lo puedo dibujar, pero pues puedo pensar que aquí tengo R y aquí tengo RK-1, digamos. Acá tengo K-1 dimensiones. Entonces, agarré un P arbitrario, lo mandé a f de P. Agarré aquí una vecindad de radio epsilon. Yo ya sé que f es continua. Quiero establecer la continuidad en cada una de las funciones componentes. Como f es continua, yo sé que yo puedo mandar una delta vecindad cerca de P a esa epsilon vecindad de f de P. Entonces, como f es continua, yo sé que existe un delta mayor que 0, tal que si agarramos una delta vecindad de P, esto nos manda a una epsilon vecindad en RK, donde este Z en particular pues sería mi f de X, porque yo estoy mandando todos los puntos de X mediante el mapeo f, pues a estos, ¿no? F de X menos f de P. Ahora, esta implicación me dice que ese delta es al que me manda esta vecindad de radio delta, esta de aquí chiquita. Esta me la manda a esta epsilon vecindad de f de P, ¿ok? Pero yo lo que quiero es como restringir mi vecindad de esta epsilon en cada uno de los espacios. Entonces, de alguna manera, esta vecindad pues me va a definir aquí una vecindad en uno de los R, o una vecindad en cada uno de los R. Pues vamos a ir determinando vecindades más pequeñas en dimensiones más bajas. Eso es lo que queremos. Entonces, la idea es usar pues esta vecindad que me asigna la continuidad de f para restringirme en espacios de dimensión cada vez pues, más pequeñas. Y podemos hacer eso por la definición de norma.
Esta norma pues es lo mismo que la sumatoria de i igual a 1 hasta acá del valor absoluto de cada una de las coordenadas. S sub j x menos f sub j, bueno, aquí le puse i, f sub i x menos f sub i p. Eso es por definición. Entonces, por definición, eso implica que, entonces, cada una de las coordenadas, f sub jx menos s sub jp, va a ser pues menor o igual que la norma, que es f de x menos f de p. Aquí me faltó el cuadrado, ¿no? Así mero. Y y luego la norma, esta es la norma, bueno, realmente esta es la definición de la norma al cuadrado, ¿no? Esto de aquí, más bien lo voy a poner así. Como esa es la norma al cuadrado. Esa es la norma al cuadrado. Eso implica en particular que cada uno de los componentes va a ser más pequeño que esta norma al cuadrado, ¿no? Eso es lo que implica, un poquito más cuidadosamente. Cada uno de los componentes al cuadrado va a ser menor o igual que la norma al cuadrado. Entonces, con esto tendríamos que, por lo que tenemos acá arriba, esto sería menor estrictamente que epsilon, menor que epsilon al cuadrado específicamente, menor que epsilon al cuadrado. Y con esto, pues esto implicaría que el valor absoluto de la coordenada jésima va a ser estrictamente que s menor que epsilon. O sea que para este epsilon arbitrario fijo existe una delta vecindad que lo manda a él. Y con eso pues prácticamente tenemos la continuidad en la coordenada jésima. Ya quedaría la primera parte. La primera parte del sí solo sí del inciso A. Ajá, si f es continua, entonces esto sucede. Ok, esto no. Ahora, para el otro lado, si tenemos que las f sub j son continuas, podemos considerar un epsilon mayor que 0 arbitrario. Consideramos por la definición de continuidad la existencia de deltas, sea, le voy a poner epsilon sobre delta, sobre delta, no, sobre k, que es el número de, a ver, déjame ver cuántos son k, que a es sobre k, eso, el epsilon sobre k es obviamente un número mayor que 0, entonces yo sé que si me fijo en cada coordenada jésima y le doy cualquier epsilon, corresponde un delta específico que lo mande a ese epsilon. Ahora no le voy a dar el epsilon como tal, le voy a dar epsilon sobre k para usar el truco que alguna vez usamos de sumar los epsilons de k coordenadas para que al final sea nada más epsilon, porque sería epsilon entre k por k. Entonces, sea, le voy a poner la distancia en y de f sub j de x
a f sub j de p, menor que epsilon sobre este k. Yo sé que provienen de delta 1, delta 2, delta así, delta k, tal que esas correspondientes epsilon sobre k vecindades provienen de delta sub j vecindades, ¿no? Provienen de delta sub j vecindades alrededor de p. Provienen de delta 1, así, para cada una de las funciones. Delta k. Entonces, pues lo que vamos a hacer es aprovechar la existencia de esos deltas. Agarramos el mínimo de los deltas. El mínimo de los deltas es tal que va a funcionar para las k funciones. De tal manera que si yo agarro en particular la distancia en x de x, p o de p, x menor que eso es delta, eso implica que funciona para cada una de las k coordenadas, y eso implica que si yo agarro aquí f de x menos f de p con la norma, pues esto va a ser menor que epsilon sobre k más epsilon sobre k, cada una de ellas utilizando la expansión de la norma como esta, y al final me van a quedar pues nada más epsilon. Entonces, para una epsilon vecindad alrededor de f de p va a provenir de una delta vecindad alrededor de p. Y con eso quedaría el inciso A. ¿Okay? Muy bien. El inciso B habla de continuidad de la suma de funciones continuas, pero esto pues va a ser resuelto usando el teorema anterior, que eso implica la continuidad de cada una de las componentes, y en este caso vamos a tener cada una de las componentes, continuidad en cada una de las componentes. Lo mismo que la segunda parte. Entonces la parte B sin problema proviene de la parte A y de las propiedades de límites que ya probamos. Entonces la parte B proviene de la parte A. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que nos falta ver es ejemplos de funciones continuas.